Dicen que si eres el mejor del cuarto, mejor cambia de cuarto. Pero nadie te dice lo incómodo que es sentarte en una mesa donde no entiendes nada, donde te sientes pequeño o fuera de lugar o simplemente lo más débil. Y sin embargo, esa mesa, esa incomodidad, puede ser lo mejor que te pase en la vida. Hoy quiero contarte cómo fue que me volví un principiante en casi todo y por qué eso es una bendición que viene disfrazada. Y si te ha pasado sentirte estancado, este episodio te va a mover. Porque tal vez no necesitas más motivación, tal vez solo necesitas cambiar de mesa. Suscríbete al podcast si estás en un momento de transformación. Y si estás buscando inspiración real de alguien que también está en el camino, no desde arriba, este espacio es para ti. Durante mucho tiempo me sentí competente. En algunas áreas me iba bien, había tenido ciertos logros, clientes, alguna estabilidad, claridad. En otras como correr, pues tal vez alguna vez empecé, pero no lo pensaba tanto. En general sentía que tenía el control, pero sin darme cuenta me había estancado. Aún así, el estancamiento no siempre se nota de inmediato. A veces parece ser eficiencia, una rutina sin errores, sin fricción, sin retos, y eso podría sonar ideal hasta que un día te despiertas y dices, ¿cuándo fue la última vez que aprendí algo de verdad? Y eso puede ser un punto de quiebre. A mí fue algo que me entró a la mente y me di cuenta de que no importaba cuánto supiera de algo, si no lo volvía a ver con ojos de alguien que es nuevo, porque me estaba perdiendo esa oportunidad de crecer. Estaba en lugares donde ya no tenía preguntas y eso, aunque de alguna manera alimenta el ego, pues mata el crecimiento. Hoy la verdad es que me siento en otro tipo de momento. En mi consultora Rosso colaboro con empresas más grandes o con más experiencia, con equipos más especializados, con personas que dominan áreas que yo apenas empiezo a comprender. Y eso ha sido un golpe de humildad total, pero a la vez una renovación total. No es tanto una cuestión de impresionar, sino de aprender. Igual me pasa ahora que estoy aplicando para un máster, me doy cuenta que voy a estar rodeado de gente que estudió diseño, branding, cuestiones de forma práctica, pero también académica. Y yo realmente pues parto desde el emprendimiento, de probar, de construir sin un título y ahora estoy aquí un poco desde la humildad que tenía o que tal vez debí de haber tenido cuando tenía 20 años o un poco menos. Y no porque no sepa nada, sino porque entiendo que incluso lo que creo saber puede verse desde otra manera. Y creo que eso es lo bonito de ser principiante, que todo es nuevo, todo importa, incluso lo viejo cuando lo miras con otros ojos. Hay algo que me ha funcionado y me gustaría compartirlo hoy. Le llamé la regla del 70-30 de crecimiento. 70% de tu tiempo tienes que estar haciendo cosas donde la experiencia que tienes te ayuda a crear, a compartir, a liderar. Y eso de alguna forma te va a dar confianza, reputación, ingresos, impacto, esa estabilidad que de alguna manera todos estamos buscando. Pero lo interesante viene aquí, en el otro 30%, hay que hacer cosas donde te sientas principiante, donde te sientas nuevo, cosas que te cuesten, que no entiendas del todo, que de alguna manera te toque escuchar mucho más que lo que puedas hablar. Y ese 30% es muy incómodo, pero ese es el espacio donde pueden hacer una nueva versión de ti, donde puedes reinventarte, donde encuentras nuevas oportunidades, nuevas ideas, incluso nuevas formas de vivir. Porque ser bueno en algo no significa que ya domines todo, más bien es una cuestión de que la identidad también puede caducar si no la actualizas. Hace poco empecé a correr, volví a nadar casi después de 10 años, retomé el yoga, los pilates, que también tiene menos de un año que empecé a hacerlos y me sentía fuerte hasta que lo intenté, hasta que me veo corriendo con gente que me saca, ni sé cuántos minutos, pero me saca la vida, hasta que me meto a una alberca y veo que hasta los que parece que no nadan me dejan atrás. En yoga y en pilates, ¿qué puedo decir? Me impresiona cómo son flexibles, la fuerza que tienen las piernas, en los brazos, en el core. A veces te sientes muy fuerte hasta que estás ahí. Pero eso es lo interesante. O sea, en esos momentos donde sientes que no puedes, que te quieres dar por vencido, que pierdes el equilibrio, un poco te frustras, te das cuenta que hay algunas partes en ti oxidadas, otras que son nuevas, pero al final, en esa conversación contigo mismo, yo creo que te das las gracias.
porque cuando te vuelves a ver ahí, cuando te encuentras en esos lugares nuevos, te das cuenta que nunca te rendiste y que lo físico termina por ser un tipo de metáfora. Perder ese ritmo, darte cuenta que no lo tienes, simplemente te recalca lo fácil que es confiarte. Y recuperar o crear ese ritmo te enseña que al final nunca es tarde. Porque no importa si lo hiciste antes o si estás empezando, la cosa es hacerlo desde un nuevo lugar, desde esta otra etapa de tu vida. Y mantener esta mentalidad de siempre ser un principiante, de siempre estar abierto a aprender cosas nuevas. Hoy vivo en Barcelona, en otro país, sí el mismo idioma, pero de otra manera. Hace poco, no sé qué conversación le escuchaba, pero me decían, bueno, tú no hablas español, tú hablas mexicano, y creo que es cierto, o sea, aunque académicamente no se le llama mexicano, pero sí hablar español en cada país es distinto. Estando en Barcelona me doy cuenta hablando con gente hispana de todo el mundo, o sea, del mismo Cataluña, del resto de España, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, incluso de Estados Unidos, de México. O sea, tu propio lenguaje te da una configuración distinta. Y a veces, por ejemplo, en otro país, no es solo esa cuestión del idioma, que para mí es mínimo dentro de todas las posibilidades que hay, pero es otro sistema. A veces no sabes bien cómo funcionan los impuestos o qué tienes que decir técnicamente en una reunión, pero te das cuenta que de un momento a otro aprendes mucho más que en otras etapas donde te sentías muy bien. Y sí, da miedo, sí cuesta, sí es incómodo, pero justo ahí es donde está tu máximo potencial. Y no todas las apuestas van a salir, pero una sí, y esa es la que cambia todo. Acabo de terminar un libro muy interesante que se escribió cuando Trump fue presidente por primera vez en Estados Unidos y me dejó ideas muy interesantes porque lo que ellos hablaban es cómo Estados Unidos fue un líder desde la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente el líder número uno y sigue siendo de alguna manera a nivel mundial. Y este liderazgo estuvo basado en la ciencia y en la guerra, básicamente, que iban de la mano, y después en comercializar todos los avances que se lograron pues a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, y todos esos beneficios económicos, al final, quienes gozaron de ellos, pues son todos los habitantes de Estados Unidos principalmente, ¿no? O sea, se crearon muchísimos empleos con sueldos muy buenos y grandes condiciones de crecimiento, pero hoy Estados Unidos ha perdido ese liderazgo. Y en pocas palabras, o sea, si pudiera resumir el libro con un aprendizaje, sería que cuando tú haces muchas apuestas, y esto pasa con los gobiernos que apuestan en diferentes sectores para que crezcan en ciencia, etcétera, pues no todas las empresas a las que les apuestes o las iniciativas van a pegar, pero con que una pegue todo lo que has perdido en las demás, normalmente se paga y con creces, o sea, realmente te quedas con un remanente muy interesante y creo que esto a nivel personal es lo mismo, o sea, puedes intentar 10 cosas y no intentar por intentar, pero puedes intentar 10 cosas porque igual y no sabías, etcétera, pero cuando una te pega, o sea, cuando realmente después de estarlo buscando lo encuentras, ahí sí ves que todo valió la pena, o sea, que todos esos intentos que no dieron, bueno, pues no fue lo ideal, pero fue lo que te llevó al que sí te da ese cambio. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué me gustaría decir? Que repetimos mucho que queremos cambiar, mejorar, crecer, evolucionar, pero casi nunca estamos dispuestos a pagar el precio. Ser principiante otra vez, dejar de ser el que sabe, volver a ser el que pregunta. Yo hoy me siento principiante en casi todo lo que hago, incluso en algunas cosas que llevo haciendo pues ya muchos años. Y eso lejos de asustarme me mantiene despierto porque el que pregunta sigue avanzando. Me recuerda mucho a mi abuelo Nono que siempre me decía, yo todos los días aprendo algo nuevo y es cierto. O sea, la verdad es que es bonito ver a alguien ya de edad avanzada que mantenga esta mentalidad. Como siempre lo digo, creo que venimos a aprender. Y ser el más débil de la mesa es incómodo, sí, pero también es donde más aprendes, donde más evoluciona, donde más se conecta. Porque cuando no tienes nada que demostrar, puedes absorberlo todo. Si esto te resonó, guárdalo, compártalo con alguien que esté en este punto donde se siente estancado o perdido. Y si estás construyendo tu camino, emprendiendo, reinventándote o simplemente buscando una mejor mesa, suscríbete al podcast y también a mi newsletter. Aquí comparto cada semana ideas, experiencias y herramientas que no vienen de teoría nada más, sino de estar ahí en la vida, como tú, como yo. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto. Recuerda que no debes
ni tienes por qué temer al cuarto o a la mesa donde eres el más nuevo, el más débil, porque ahí está tu próxima gran versión, rodeado de toda esa gente que va a ayudarte y de esa versión en la que vas a transformarte. Así que te mando un abrazo, soy Jean Pablo Sabat y nos vemos en la próxima.